socioeducativa que se impone es un internamiento institucional, es decir, una privación total de la libertad de los adolescentes que han entrado en conflicto con la ley penal. La finalidad de las medidas socioeducativas que se imponen a los adolescentes está contemplada esta finalidad en el artículo 371 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que claramente manifiesta que las medidas socioeducativas impuestas a los adolescentes que han entrado en conflicto con la ley penal, la finalidad es la protección y el desarrollo de los adolescentes infractores, así como también garantizar su educación, su integración familiar y posteriormente su inclusión constructiva hacia la sociedad, así como también para promover el ejercicio de todos los derechos de las personas de conformidad con la Constitución, con los instrumentos internacionales. En este momento voy a hacer referencia a los regímenes de ejecución de medidas socioeducativas privativas de libertad. Estos regímenes están contemplados en el artículo 380 del Código de la Niñez y la Adolescencia, en el cual manifiestan que la ejecución de la medida socioeducativa de internamiento institucional se realizará bajo los siguientes regímenes. Aquí encontramos tres regímenes. El primero, que es el régimen cerrado, el segundo, el semiabierto, y el tercero, un régimen abierto. Es necesario mencionar que para la modificación de las medidas socioeducativas en justicia juvenil, aquí no existe prohibición en ningún tipo de delito como lo existe en el Código Orgánico Integral Penal, que es el código que rige para la materia de adultos. En el tema de justicia juvenil se aplica para todos los delitos, sea violaciones, asesinatos, homicidios, abusos sexuales, sicariato, secuestro. Aquí no hay ninguna prohibición que determine que un adolescente no puede beneficiarse de esta modificación de medida socioeducativa. Un adolescente puede pasar de un régimen a otro por orden del juzgador en razón del cumplimiento progresivo del plan individualizado de aplicación de la medida socioeducativa, así también el número de faltas disciplinarias cometidas y el tiempo cumplido de la medida socioeducativa, de acuerdo con los requisitos establecidos en el Código de la Niñez y la Adolescencia. En los regímenes antes señalados se elaborará el plan individual de aplicación de la medida socioeducativa y su ejecución. En los regímenes tanto cerrado como semiabierto se regulará además su ubicación poblacional. En el artículo 390 del Código de la Niñez y la Adolescencia se contempla el modelo de atención integral. Las medidas socioeducativas se deben cumplir de manera progresiva de acuerdo al programa individualizado y a los lineamientos del modelo de atención integral previstos por el reglamento que se dicta para su efecto. En el modelo de atención integral podemos indicar que esto se desarrolla en 5 ejes. El primer eje hace referencia a la autoestima y autonomía, en lo cual se promoverá la concienciación sobre la responsabilidad de sus actos, su desarrollo humano integral con respeto a la ley. En los informes que remite el equipo técnico de los centros de adolescentes infractores, en este eje se hace referencia cómo es el adolescente, si él tiene una personalidad tranquila, si es que él tiene dificultades o no para integrarse con sus compañeros, así como también si él mantiene una buena o una mala relación tanto con sus compañeros como con los funcionarios de los respectivos centros de adolescentes. También en esto ahí la misión de los educadores es guiarles de manera positiva para que los adolescentes vayan cambiando su personalidad, su manera de ser y que puedan integrarse y relacionarse con sus compañeros y también puedan tener una actitud adecuada con los funcionarios del centro.
En cuanto al eje de educación, aquí se incentivará el constante aprendizaje. Para ello se garantizará el ingreso, reingreso y permanencia al sistema educativo, así como también el uso del tiempo libre estará encaminado al aprovechamiento pedagógico educativo. En esto se hace referencia al desempeño de los adolescentes en todas las tareas académicas asignadas, su puntualidad, su asistencia a clases, también cómo ellos van avanzando en sus actividades educativas y para lograr alcanzar sus metas propuestas. En cuanto al eje de salud integral, se hace referencia que debe existir una historia clínica y médica integral, donde se realizarán chequeos permanentes para detectar oportunamente si es que los adolescentes que están privados de libertad en los centros de adolescentes sufren de algunas enfermedades y brindar una salud preventiva y curativa. En este eje de salud se hace referencia tanto a la salud física como a la salud mental para prevención de enfermedades o si los adolescentes tienen algún tipo de discapacidad para que reciban atención médica oportuna. En esto se ha dado el caso cuando sea un problema grave de salud, en esto se da las salidas emergentes que hay que pedir la autorización al juez para que le permita salir a un centro para que los adolescentes sean tratados de manera adecuada. En cuanto a la salud mental, también se pueda diagnosticar si el adolescente tiene algún rasgo de personalidad, puede ser esquizofrénico, todo lo relacionado con alguna patología mental. En cuanto a la ocupación laboral, aquí se garantiza una formación de calidad que le posibilite a todos los adolescentes desarrollar destrezas para la inserción en el mercado laboral, generando estrategias de microemprendimiento. También se implementarán actividades formativas en diferentes áreas. En esto de la ocupación laboral, los CAIS cuentan con diferentes talleres, tales como de panadería y pastelería, de carpintería, de cerrajería, también realizan en origami varias figuras, lo que permite que los adolescentes se mantengan ocupados. En cuanto al último eje que se refiere a los vínculos familiares y afectivos, en el cual se manifiesta que para promover el constante vínculo que beneficie la reinserción familiar y social, se planificarán actividades orientadas a recuperar, construir, mantener y fortalecer los vínculos familiares del adolescente con su familia de origen o con aquellas personas que tengan afecto y que son un referente para su vida. Esto es muy importante, la participación de la familia, el involucramiento en el tratamiento de los adolescentes, porque muchas de las veces los adolescentes que han infringido la ley penal vienen de familias desestructuradas que no han tenido la suficiente atención por parte de sus padres, y a través de este eje se van a restablecer vínculos familiares y afectivos para saber si sus progenitores les prestan la colaboración para que los adolescentes puedan proyectar sus metas, sus objetivos que en un futuro van a alcanzar. En el artículo 381 está contemplado el régimen cerrado. El régimen cerrado consiste en el internamiento a tiempo completo del adolescente en conflicto con la ley penal en un centro de adolescentes infractores para el cumplimiento de la medida socioeducativa, y esto conlleva obligatoriamente una medida privativa de libertad, es decir, un internamiento institucional como es en los casos de asesinato, violaciones, homicidios, secuestros, también sicariatos. El régimen semiabierto lo contempla el artículo 382 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Este régimen semiabierto consiste en la ejecución de la medida socioeducativa en un centro de adolescentes infractores
con la posibilidad de que los adolescentes puedan salir a estudiar o a trabajar y también realizar actividades de inserción familiar comunitaria. En este régimen semiabierto salen a cumplir estas actividades específicas como son sus estudios y el trabajo, siempre y cuando su representante legal o un familiar lo retire del centro, cumple con estas actividades y nuevamente regresa al centro el adolescente. Es un requisito fundamental para acceder a este régimen semiabierto que se cumpla con el 60% de la medida socioeducativa impuesta. En este caso, una vez cumplido el 60%, se podrá el internamiento institucional cerrado, modificarle por un internamiento con régimen semiabierto o por un internamiento de fin de semana. En caso de que cuando ya se concede esta modificación de medida y se le beneficia con este régimen semiabierto o un internamiento de fin de semana, y si los adolescentes beneficiados incumplen con este régimen, será declarado prófugo. El internamiento con régimen semiabierto es la restricción parcial de la libertad en la cual el adolescente ingresa a un centro de adolescentes infractores siempre y cuando no se impida su derecho a concurrir de manera normal al establecimiento de estudio o de trabajo. El internamiento de fin de semana también es una restricción parcial de la libertad en virtud de la cual el adolescente estará obligado a concurrir los fines de semana al centro de adolescentes infractores, lo que le permite mantener sus vínculos familiares, sus lazos afectivos y acudir normalmente al centro de estudios o de trabajo. En el artículo 383 se contempla el régimen abierto. El régimen abierto es el periodo de inclusión social en el cual el adolescente sale ya a convivir con su entorno familiar y también con su entorno social. Es decir, luego de que ha cumplido un 60% al haberse beneficiado de un régimen semiabierto o un régimen de fin de semana, él accede a este régimen abierto una vez que haya cumplido el 80% de la medida socioeducativa impuesta. En este régimen semiabierto, en caso de que se conceda la modificación de la medida socioeducativa, el adolescente debe presentarse periódicamente ante el juez los días en que el juez disponga. También es necesario mencionar que este régimen abierto puede ser revocado por petición del coordinador del centro cuando tenga motivo para ello, tomando en cuenta los informes emitidos por el equipo técnico. En caso de incumplimiento de este régimen sin justificación alguna y probada, se revocará este beneficio a petición del coordinador del centro y a lo cual el juez puede declarar al adolescente como prófugo. El artículo 386 del Código de la Niñez y la Adolescencia nos hace referencia a la modificación de las medidas socioeducativas. En este momento se va a hacer una explicación sobre la solicitud de la modificación de las medidas socioeducativas. El juzgador especializado en adolescentes en conflicto con la ley penal tramitará esta solicitud de modificación de medida socioeducativa en audiencia y la solicitud de modificación del régimen de ejecución de medida socioeducativa de internamiento institucional. Es necesario mencionar que la modificación de estas medidas socioeducativas, tanto del 60 como del 80%, es decir, de un régimen semiabierto y de un régimen abierto, se aplica
previa a la presentación de los informes emitidos por el equipo técnico del Centro de Adolescentes Infractores, donde actualmente estaría cumpliendo el adolescente la medida socioeducativa impuesta. La solicitud de la modificación de la medida socioeducativa impuesta puede ser presentada por el adolescente en conflicto con la ley penal, por su defensor público o privado o por el coordinador del respectivo centro de adolescentes, siempre y cuando cumpla con los requisitos que esto es, haya cumplido con el 60 o con el 80%. A la audiencia de modificación de medida socioeducativa comparece el adolescente que ha solicitado la modificación de la medida socioeducativa, su defensor público o privado y el juez. En esta audiencia no comparece el fiscal, pero se ha dado en muchos de los casos, por decirlos en la mayoría, que los jueces de manera obligatoria convocan a esta audiencia a la víctima dentro de este presente caso. Si bien es cierto, la norma legal no contempla que sea obligación que la víctima comparezca a esta audiencia, sin embargo, los juzgadores sí convocan a esta audiencia para que también la víctima pueda pronunciarse. El coordinador del centro, basado en los informes debidamente motivados por el equipo técnico, podrá solicitar al juez la revocatoria de una modificación concedida, pero previo a resolver esta solicitud de los coordinadores de los centros de adolescentes en conflicto con la ley, el juzgador escuchará al adolescente. En este caso, por ejemplo, si es que se le concedió a un adolescente la modificación de la medida socioeducativa y de un régimen cerrado pasó a un régimen semiabierto o a un régimen con internamiento de fin de semana y el adolescente lo incumplió, el coordinador del Centro de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal pone en conocimiento del juez y el juez en su defecto lo declara prófugo y dispone que la inmediata captura del adolescente, y una vez que sea capturado el adolescente tiene que dar el cumplimiento total a la medida socioeducativa impuesta, y una vez que los adolescentes incumplen con estas medidas ya no pueden beneficiarse en lo posterior de ningún tipo de modificación, tienen que cumplir totalmente la medida socioeducativa impuesta. Los principales nudos críticos que se presentan dentro de la modificación de medidas socioeducativas, tanto en el régimen semiabierto como en el régimen abierto, son las siguientes. Con respecto al adolescente, es la falta de compromiso en el cumplimiento del plan individualizado de la medida socioeducativa impuesta. Porque no únicamente es necesario, de acuerdo a la normativa legal, que solo se cumpla el 60 o el 80% de la medida socioeducativa impuesta, sino también que es necesario que los adolescentes tengan el compromiso de asistir a talleres, a recibir clases. La mayoría de las modificaciones de las medidas socioeducativas es porque los adolescentes no se comprometen en dar cumplimiento a su plan individualizado de la medida socioeducativa impuesta. Ellos consideran que únicamente es necesario que se cumpla el 60% y ellos ya pueden acceder a estas modificaciones de medidas socioeducativas. Si ellos no asisten a talleres, no asisten a estudiar, no se comprometen, entonces no pueden tener informes favorables que pueda modificarse esta medida socioeducativa. Ese es el principal problema con respecto a los adolescentes. Con respecto a los centros de adolescentes en conflicto con la ley penal, la principal problemática para la negativa de las medidas socioeducativas se da por el cambio constante de los funcionarios de los diferentes CAI, es decir, tanto de educadores, trabajadores sociales y psicólogos, ya que no hay continuidad
un tratamiento de los adolescentes. Es decir, los adolescentes ya tienen confianza con un determinado educador, trabajador social o psicólogo y entonces no se puede dar continuidad al proceso de avance de los adolescentes por cuanto últimamente ha habido cambios de los mencionados funcionarios. También se puede manifestar otra problemática es que el equipo técnico integrado por educadores, trabajadores sociales y psicólogos no hacen constar en el plan individualizado cómo se trabajó con el adolescente en el tema de delitos sexuales. Cuando se convoca a la audiencia de modificación de medidas socioeducativas, los juzgadores manifiestan que no se ha trabajado de una manera adecuada en el tema de delitos sexuales, por lo tanto ellos niegan la modificación, indicando que se debe trabajar con mayor profundidad en el área psicológica, ya que en el informe muchos de los CAIs únicamente lo hacen constar de manera generalizada. Ellos no mencionan en el informe de manera detallada a todos los programas que asistió el adolescente, cuántas veces asistió por semana a recibir sus terapias psicológicas. Tampoco se detalla con exactitud cuáles son las técnicas utilizadas para determinar cuáles son los motivos que tuvo el adolescente para infringir la ley penal. En cuanto a los principales obstáculos que se ha observado, que hemos observado nosotros en calidad de defensores públicos que comparecemos a las audiencias de modificaciones de medidas, es que los juzgadores lo hacen de manera obligatoria la comparecencia de la víctima a las audiencias de modificación de medida socioeducativa impuesta. Por ejemplo, en este caso, cuando se declara la responsabilidad de un adolescente por un delito de violación, el juez también impone que por concepto de reparación a la víctima se cancele una determinada cantidad de dinero y muchos de los adolescentes no cuentan con los suficientes recursos económicos para poder cubrir con este pago de reparación a la víctima. Entonces, obviamente la víctima comparece a la audiencia, manifiesta a los juzgadores que no se ha dado cumplimiento con el pago de la reparación y se niega la modificación de la medida socioeducativa. Otro de los obstáculos para que se conceda la modificación de las medidas socioeducativas es que los juzgadores condicionan el pago de reparación a la víctima. Si es que no se ha cancelado este pago a la víctima, los jueces niegan la modificación de la medida socioeducativa. Los jueces en primera instancia lo que revisan o preguntan es que si es que se ha dado cumplimiento con el pago de la reparación a la víctima. Esa sería toda mi intervención. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora.